Muy buenos días, bienvenidos al primer Congreso de Tipos de Estudios Científicos. Hoy, su presentador, Julio Maldonado Prats, estará tocando el tema de estudios mixtos. Si decides hacer un diseño de métodos mixtos, esto es básicamente recopilar datos cuantitativos como datos cualitativos. El argumento central para un diseño de métodos mixtos es la combinación de ambas formas de datos, para proporcionar una mejor comprensión de un problema de investigación, que los datos cuantitativos o cualitativos solos no podrían. Los diseños de métodos mixtos son procedimientos para recopilar, analizar e integrar. Es decir, mezclar datos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio o en una serie de estudios de varias etapas. En este proceso debe decidir la intención de su estudio. ¿Por qué es importante mezclar? ¿Qué forma de datos vas a recopilar primero? ¿Concurrente o secuencial? ¿Cómo va a integrar los datos? ¿Cómo va a fusionar, conectar y construir? Y si vas a usar una teoría para guiar el estudio. Sampieri nos dice: los métodos mixtos no nos proveen de soluciones perfectas. Sin embargo, hasta hoy son la mejor alternativa para indagar científicamente cualquier problema de investigación. Conjuntamente, esta información cuantitativa y cualitativa la convierte en un conocimiento sustantivo y profundo. Los objetivos que vamos a cubrir hoy es entender el enfoque mixto, sus características, el principal uso, un procedimiento, sus ventajas y desventajas, el dominio que debe de tener un investigador al usar este enfoque, un ejemplo de este enfoque mixto y unas recomendaciones. El enfoque de los estudios mixtos es recolectar, analizar y vincular datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para responder a un tema o problema. Sus características es recopilar y analizar datos, la mezcla e integración de dos formas de datos, dar prioridad a una o ambas, y hay seis tipos de diseños. Los procedimientos de métodos mixtos se han desarrollado hasta un punto en el que ahora podemos identificar las principales características de este enfoque de investigación. Los investigadores de métodos mixtos necesitan recopilar y analizar datos cuantitativos y cualitativos y utilizar métodos rigurosos y sistemáticos. Además, ambas formas de datos deben integrarse mediante procedimiento de fusión, conexión e explicación. Existen 6 tipos de diseños de métodos mixtos y pueden surgir durante un proyecto o avanzar en el proceso de realización de un estudio. Los 3 diseños básicos están en el corazón de todos los proyectos de métodos mixtos. Estos diseños básicos pueden luego organizarse con un marco, como un experimento, una justicia social o un proyecto de evaluación en varias etapas. En términos de diseño básico, el diseño convergente incluye la recopilación de datos tanto cuantitativos como cualitativos simultáneamente con el propósito de fusionar o integrar los datos. El diseño secuencial explicativo comienza con la recopilación y análisis de datos cuantitativos, seguido de la recopilación y análisis de datos cualitativos. De esta manera, el investigador da seguimiento a los hallazgos cuantitativos con exploraciones cualitativas. El diseño secuencial exploratorio invierte el procedimiento de recolección de datos. El investigador de métodos mixtos primero recopila datos cualitativos y luego se basa en el análisis de los mismos utilizando datos cuantitativos. El diseño experimental incluye la recopilación de datos cualitativos dentro del marco de un experimento, mientras que el diseño de justicia social emplea el uso de un marco teórico,
como un lente de orientación para todo el estudio. Los diseños de métodos mixtos específicos dentro de este marco pueden ser cualquiera de los tres diseños básicos o alguna combinación de ellos. El diseño de múltiples etapas es un proyecto de una evaluación de métodos mixtos realizado a lo largo del tiempo utilizando múltiples fases o proyectos que se basan en una evaluación de necesidades para la implementación del programa. Cualquier combinación de los tres diseños básicos de métodos mixtos se pueden utilizar dentro de este marco teórico. ¿Y por qué usar métodos mixtos? Pues es un recurso de datos que puede no ser suficiente, los resultados iniciales deben ser más explicados y el proyecto tiene múltiples fases. Con una mejor comprensión de una investigación cualitativa y las ventajas de recopilar cuantitativos y cualitativos, un recurso de datos puede no ser suficientes. Los diseños de investigación de métodos mixtos se están volviendo más populares en la educación. De los estudios cuantitativos iniciales de métodos múltiples han surgido diseños que incorporan datos cuantitativos, por ejemplo, puntajes de observaciones y datos censales. Y datos cualitativos que, por ejemplo, entrevistas abiertas, observaciones, documentos y materiales visuales. Hoy, los investigadores hablan sobre un diseño distinto en educación, el diseño de métodos mixtos, en el que los investigadores recopilan, analizan e integran métodos cuantitativos y cualitativos para comprender mejor un problema de investigación, donde explicar los resultados iniciales en lugar de simplemente recopilar y analizar datos cuantitativos y cualitativos. Esto hace que los métodos mixtos sean un enfoque único para la investigación educativa, y más si un proyecto tiene múltiples fases. Hay 7 pasos o un procedimiento de los métodos mixtos. Estos son para llevar a cabo un diseño de métodos mixtos que implican evaluar la viabilidad de estudio y presentar la intención o justificación de los métodos de mezcla. Los pasos también implican tomar decisiones sobre la prioridad y la secuencia del análisis y desarrollar preguntas de investigación para el estudio, donde los investigadores recopilan datos cuantitativos y cualitativos y los analizan juntos o por separados, o ambos, según el diseño. El informe de investigación final puede presentar el estudio como una o dos fases, según el diseño de investigación elegido por el proyecto. Esto tiene unas ventajas y desventajas. Si vemos, 3 ventajas es la perspectiva más precisa del fenómeno. Otra ventaja ayuda a clarificar y formular el planteamiento del tema-problema. Y por último, la multiplicidad de observaciones produce datos más variados. Pero de igual forma hay 3 desventajas identificadas. La acumulación de gran cantidad de datos sin efectuar un análisis exhaustivo y completo. Dificultad de organización de los materiales en un marco coherente y congruente. Y por último, los costos elevados para implementar el estudio. Las destrezas que debe de contar un investigador al estar en los métodos mixtos. Necesita una experiencia vasta de tanto cuantitativa como cualitativa, al tener diferentes muestras y diferentes tamaños de muestras. Saber cómo funcionan 2 tipos de datos y por último, saber cómo lidiar con la situación en la que resultados cuantitativos y cualitativos contradicen uno al otro. Aquí tenemos un ejemplo de un proyecto de una investigación mixta. Si vemos el objetivo, nos dice describir un protocolo para desarrollar un modelo de conducta anticonceptiva en mujeres mexicanas, utilizando metodología mixta. El método
Vemos aquí que dice, se propone realizar un estudio mixto concurrente transformativo en mujeres de 18 a 24 años de edad. El proyecto está estructurado en fases, las 3 fases, la fase cuantitativa, cualitativa y la fase mixta. Si vemos las conclusiones, el uso de métodos mixtos es muy adecuado para obtener profundidad y amplitud en el tema, así como describir fenómenos complejos tales como la conducta anticonceptiva en mujeres. Cuando buscamos un estudio de métodos mixtos, se recomienda o puedes ir al resumen o a las palabras clave para ver si nos habla de métodos mixtos y de ahí partimos. Unas consideraciones, o sea, unos posibles problemas éticos en métodos mixtos. En la investigación, los temas éticos se están convirtiendo en parte de la conversación para la investigación de métodos mixtos. Se han escrito muchos trabajos sobre cuestiones éticas en un uso de un diseño de justicia social, y estas cuestiones se centran en respetar a las personas y los grupos sobrepresentados. La ética en los métodos mixtos debe relacionarse con cuestiones importantes que surjan tanto en la investigación cuantitativa como en la cualitativa, donde las preocupaciones éticas pueden relacionarse con los diseños de métodos mixtos porque los diferentes tipos de diseño plantean cuestiones éticas específicas que el investigador debe anticipar. Hay unas recomendaciones donde los estudios de métodos mixtos deben ser de alta calidad. El diseño necesita ser identificado, descrito y visualizado. Al leer un estudio de métodos mixtos, busque un diagrama de los procedimientos que le ayude a comprender el flujo de actividades en la investigación de métodos mixtos. Si dicha imagen está presente, es posible que desee esbozar la secuencia de actividades, incluida la secuencia de tiempo para recopilar datos cuantitativos y cualitativos, cómo se analizaron y la intención de utilizar ambas formas de datos. Finalmente, al evaluar un estudio de métodos mixtos, los estudios de métodos mixtos deben ser de alta calidad. Esto significa que el estudio debe llamarse un proyecto o debe tener las palabras de métodos mixtos y que el investigador necesita especificar el uso de datos cuantitativos y cualitativos cómo se integran en los métodos de un estudio. Además, el diseño necesita ser identificado, descrito y visualizado. Esto aumentaría la calidad del investigador cuando menciona artículos específicos de revistas y libros en su literatura, en su investigación sobre métodos mixtos. ¿Algunas preguntas? Por último, los invito a leer la investigación mencionada en las referencias y ampliar sus conocimientos de métodos mixtos en Creswell. Gracias y muy buenos días.